Profe, ¿y se ha escuchado hablar del grafito, el grafeno, el que supuestamente quiere reemplazar las baterías de iones de litio, pero es muy costosa pues, la extracción, la producción como tal? Sí, algo he escuchado del grafeno. Eh, pues es una tecnología, un material muy prometedor, no solamente en la parte eléctrica, sino en otras áreas de la ingeniería. Y, pero sí se están dando Oh, avances, sí se están consiguiendo avances. ya, ahora sí. ¿Sí? La verdad, del grafeno sí se están consiguiendo avances. Y sí hay fabricantes de teléfonos que en este momento están incluyendo tecnología de grafeno en algunos de sus modelos, ¿sí? Pero pues lo que usted dice es costoso y pues poco a poco la introducción ha sido pues poco a poco. Pero sí es un material que de aquí a unos años pues va a tener pues muchísimas aplicaciones, ¿sí? No solamente en la parte eléctrica, sino por ejemplo para hacer, se dice que eh, puede servir como estructura, ¿no? Para lo que va a ser la nanotecnología, una estructura rígida o flexible también, o sea, que de acuerdo a la corriente eléctrica que se le implique, ella puede ser rígida o puede ser flexible, ¿sí? Entonces, ahí, cuando se dé un avance así como bien impresionante, pues también habrá un premio Nobel reservado para esos grupos de investigación del grafeno. Claro que sí. De pronto lo que pasa es, de pronto lo que sucedió un poquito es que cuando se empezaron a conocer las propiedades del grafeno y se le vio el potencial y todo, y se necesitaba financiar la investigación, porque este tipo de investigación es costosa, eh, pues ¿qué se hizo? ¿O a qué se recurrió en ese momento? Las personas, digamos, que veían ese potencial. Pues como un poquito a exagerar, ¿sí? A exagerar de pronto en que los resultados se podrían de pronto alcanzar muy rápido, ¿sí? En el transcurso de un par de años, ¿sí? Y no, la verdad es que la investigación va a buen ritmo, pero pues tampoco es así algo como tan instantáneo, ¿sí? Entonces, como lo que ustedes han visto, o sea, realmente mucha de la tecnología que estamos utilizando hoy en día, eh, pues proviene de avances científicos de los 50, de los 60, ¿sí? De los 70, ¿no? De los 80, bueno. Y recién ahorita pues se le está entregando el premio Nobel, por ejemplo, a avances que tuvieron lugar a principios del año 2000, ¿cierto? Como el LED azul, las baterías de ion de litio pues existen desde los 80, se perfeccionaron en los 90. Entonces tiene un ciclo de maduración, ¿no? Que las tecnologías tienen que ir madurando, pues a base de, eso no se hace solo, eso es a base de seguir invirtiendo pues mucho dinero a los grupos de investigación y pues que las investigaciones tomen un buen camino, ¿sí? Que eso también pues depende de las personas, de los científicos en este caso, que dirigen Como la salud. que en esas investigaciones que tomen un buen camino para que ese dinero, digamos, o sea, que tengan unas buenas hipótesis y unas buenas, o sea, que sepan como por dónde ir, ¿sí? O que por lo menos lo intuyan y que la intuición no les falle, ¿sí? Para que por ese lado ir invirtiendo eh, e ir consiguiendo pues resultados que justifiquen esas inversiones, ¿no? Y que pues a la larga se traduzcan para las empresas en artículos que puedan ser de interés para el público que puede ser nosotros o podemos no ser nosotros, pueden ser empresas, ¿sí? Seguramente indirectamente, seguramente de manera indirecta,
seremos consumidores, por así decirlo, de grafeno. ¿Por qué? Porque a lo mejor las empresas a las que les compramos productos no nos lo venden, pero sí están utilizando ellas máquinas a base de grafeno, a lo mejor, si no es ahorita, lo será más adelante, para producir las cosas que nos venden. Por decir algo, no sé, los celulares o las impresoras o, no sé, hasta la misma ropa, no sé. De pronto el grafeno no llega a nosotros, a nuestras manos, pero sí está en el proceso de producción, ¿sí? Y ya lo que esté en el proceso de producción ya muy establecido y que la tecnología se pueda más popularizar, masificar, pues ahí sí empezaremos como clientes, como consumidores, a conocer como tal el grafeno, no sé, en las gafas, ¿sí? En los teléfonos, en las baterías, bueno, en las aplicaciones que puede llegar a tener, ¿sí? Pero sí, también el grafeno podríamos decir que también entra en la categoría de que puede ser material para baterías y también puede ser conductor, ¿no? Se pueden hacer los famosos nanotubos de carbono, perdón, de grafeno. El grafeno pues es tengo entendido que está conformado por átomos de carbono eh, y, y puede formar también unos conductores eléctricos casi tan buenos como un superconductor. Sí, correcto. Bien. Entonces aquí ya hemos hablado entonces de los aislantes, semiconductores, conductores, que a los aislantes también les decimos dieléctricos. Bueno, los aislantes tienen también una característica que aquí no se menciona, y es que a pesar de que ellos no pueden transmitir corriente eléctrica, pero sí se pueden utilizar en ocasiones para almacenar campo eléctrico, para almacenar energía en forma de un campo eléctrico, de un campo electrostático, ¿sí? Que es el principio de funcionamiento de los condensadores, de las capacitancias. También por ahí les dicen filtros, ¿sí? Entonces ellos se basan en estos materiales aislantes o dieléctricos. Bien. Teoría electrónica. Los electrones se desplazan siempre de un potencial negativo a un potencial positivo, de tal manera que para que exista, entonces fíjese que aquí ya estamos hablando de potencial, para que exista corriente eléctrica debe haber necesariamente una diferencia de potencial, como ya lo hemos nombrado en otras oportunidades. Aquí estamos repasando, organizando esos conocimientos. De la misma manera, como para que se produzca flujo de agua entre un tanque y otro, debe darse un desnivel entre ambos para que el agua del tanque pase al nivel inferior. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de que entonces siempre la causa es este desnivel o este potencial. Siempre hay una causa y la consecuencia es la corriente eléctrica. ¿Sí? Siempre hay una causa, que es la diferencia de potencial, el voltaje. Si hay diferencia de potencial y si hay voltaje, entonces, y si además de eso introducimos un conductor o una carga con un conductor, pues vamos a observar una pequeña o una gran corriente eléctrica. Clases de corriente eléctrica. Entonces aquí tenemos nuestras conocidas corriente continua, CC o DC, corriente eléctrica que no varía ni en magnitud ni en sentido. Su símbolo es línea continua y línea discontinua. Entonces, línea continua y línea discontinua.
Entonces, como ya hemos mencionado, ¿dónde encontramos la corriente continua? En las baterías, en las pilas, ¿cierto? ¿Hay generadores de corriente continua? Claro que sí, pero actualmente no se usan mucho. En un principio sí dominaban el mercado, pero después se introdujo la corriente alterna, que resultó ser mucho más ventajosa. En la gráfica, esta, podemos ver que la corriente continua, bueno, agrandémosla acá, yo leo aquí en la hojita, dice, en la gráfica podemos observar o ver que la corriente continua durante todo su proceso de generación no ha cambiado su magnitud. Hay una que es de 5 voltios. Esta línea de acá se supone que es el tiempo, no está bien indicado, pero se supone que es el tiempo en segundos. Dice que esta se mantiene en 5 segundos y es en 5 voltios. Este gráfico no tiene marcados los ejes. Vamos a marcarlos. Entonces acá. Supongamos que esto puede hacer el tiempo en segundos. Y que esto puede ser el potencial. Vamos a representarlo con la E de potencial y están hablando de voltios. ¿Listo? O lo podemos representar también como tensión. No, pero generalmente se representa con la E. Potencial en voltios. ¿Listo? Y el tiempo en segundos. Entonces el tiempo transcurre y el voltaje o la tensión no cambia. Si es 5 es 5 y si es menos 2.5 es menos 2.5. Formas de producir corriente eléctrica continua. Una de las formas más usadas para producir corriente eléctrica continua es por reacción química, concretamente en las pilas y baterías. En ellas, los electrones van del polo negativo al polo positivo. Y aquí vemos el esquema de la pila. Entonces vemos aquí, bueno, no se nota muy bien, pero se supone que esta dice cobre o carbón, que sería el electrodo positivo, y el zinc, en este caso, es el polo negativo. Y aquí vamos a dibujar algo muy importante y es que esto no se puede estar tocando. Ellos van aislando y si no, pues se descarga sola. Entonces, supongamos que acá hay como un aislamiento Instructor, una pregunta. y aquí adentro hay una solución ácida, electrolito, que es sí, el ácido de las baterías, el famoso líquido, la famosa agua de batería, que es un ácido. Y entonces realmente la energía donde se produce en la reacción química entre el ácido y el cobre o carbón, o en otros casos es plomo, ¿no? En el caso de las baterías de los carros, pues es plomo directamente. Y esa reacción química hace que se produzcan 1,5 voltios, en el caso de las pilas, y en el caso del carro se producen 2 voltios. La reacción química produce un voltaje fijo, es 1,5 o es 2 voltios, y eso es fijo. Para nosotros poder tener 9 voltios, pues tenemos que conectar varias pilas. Si en el carro, que el carro es de 12 voltios, pues nosotros vemos que hay varios vasitos interconectados y cada uno genera 2 voltios o acumula 2 voltios. ¿Quién iba a hacer una pregunta? ¿Quién quería hacer una pregunta? ¿Quién? ¿Mónica? Mónica Duque, pregúntenos.
¿hasta qué hora va la clase? Que ahorita tengo una clase empresarial. A las 8. Usted está desde las 4, ¿cierto? Entonces termina a las 8. Terminamos a las 8. Vale. ¿Listo? Bueno. ¿A qué hora es su clase, Mónica? Ahorita a las 8:10. Sí, bueno, ahí alcanza justita, justita. Bueno, entonces aquí podemos ver algunos ejemplos de las pilas. Bueno, aquí tengo uno, no lo iba a mostrar en la cámara, pero bueno. Sí, sí, señor. Son ejemplos acá muy mundanos. Aquí pueden ver una pequeña batería, una pequeña pila, ¿no? Referencia CR2032, que se utiliza mucho en electrónica. Aquí tenemos otra, ¿no? Tamaño D. Bueno, todas las conocemos. Aquí creo que se alcanza a leer. ¿Sí? ¿Ustedes sí alcanzan a ver? No sé. ¿De reloj? ¿Se alcanza a leer o no se alcanza a leer? Dice tipo D. Tipo D 1.5 voltios. Sí, señora, ahí Ah, se sí, ve bien, profe, ahí se profe. ve. Sí, Ahí se sí se ve ve. clarito, profe. Tipo D, bueno. Esta sí creo que es más difícil de leer, pero dice que es de, bueno, no dice acá el voltaje, pero este tipo de baterías son de 3 voltios. ¿Sí? Son de 3 voltios. Una CR2032 de 3 voltios. Profe, ¿y esa para qué es? Esta la tienen los computadores de escritorio para, Ah, ya. para que se conserve la hora, para que no se descuadre ni la hora ni la fecha. Algunos portátiles también. Hay algunos portátiles también, sí. Tiene algunos controles de de los carros O también. sea Ah, que es sí, como los la controles. versión grande de un reloj, de la pila de reloj. Sí, 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 claro. Sí, es como una pila de reloj, sí. Entonces, esta es la pila de Alessandro Volta, condensador de Volta, experimentos sobre la electricidad de contacto. Pila de Volta, entonces aquí él, tengo entendido que él tomaba placas metálicas y separadas como con cartones humedecidos de ácido. Entonces aquí lo que hay es como, hagan de cuenta como unas galletas de festival, ¿sí o no? O como como un sándwich, pero así. Entonces cada piso, por así decirlo, pues le producía, creo que a Volta le producía 1 voltio, o algo así, o 0.7, algo así. Entonces, para él tener, por decir algo, 3 voltios, o 4 o 5 voltios, pues le tocaba tener un acumulador con muchísimas pilas, ¿cierto? Por eso se llama pila, porque va todo apilado, apilado, apilado. ¿Sí? 20 de marzo de 1800. Ah, bueno, aquí dice, se trataba de una serie de pares de discos apilados de zinc y cobre o también de plata separados unos de otros por trozos de cartón o de fieltro impregnados de salmuera, que medían 3 centímetros de diámetro. Cuando se fijó una unidad de medida para la diferencia de potencial, el voltio, precisamente en honor de Volta, se pudo saber que cada uno de estos elementos suministraba una tensión de 0,75 voltios aproximadamente. Pero ninguno de estos conceptos se conocía entonces. Su apilamiento para ser conectadas en serie permitía aumentar la tensión a voluntad, otro descubrimiento de Volta. El invento constituía una novedad absoluta y gozó de un éxito inmediato y muy merecido, ya que inició la era eléctrica en la que actualmente vivimos. O sea, fue la primera vez que pudimos tener la electricidad en las manos sin necesidad de un rayo. ¿Sí? O sea, se domesticó a la electricidad.
acá hay algunas réplicas de los electrómetros de Volta, que eran los aparaticos, que aquí está representado también, con el que Volta detectaba la electricidad estática, pero pues como no existían los voltímetros ni los multímetros, pues él observaba aquí los metales, los movimientos de las láminas y todo eso dentro de este vacío, pues para que no lo afectara el viento. Y él ahí podía ver, hay o no hay, o hay mucha, o hay poquita, pero pues era cualitativo, no, él no podía, no estaba en la capacidad todavía de hacer medidas exactas, pero sí podía hacer comparaciones. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que son las pilas, nuestras amigas las pilas, ¿cierto? Nuestras amigas las pilas recargables, ¿cierto? Una pila o batería de linterna, ¿sí? Aquí tenemos todas las referencias de las pilas, la AAA, la AA, ¿cierto? La número D, que es la que les acabo de mostrar aquí por la videocámara, tipo D. Aquí pues están todas nuestras pilas de forma plana, que en inglés creo que las llaman de botón, y de botón y bueno, tipo botón. Y tipo moneda, ¿sí? Porque esta que tengo aquí pues parece una monedita, ¿no? Y las que mencionaba, creo que Andrés, que las del reloj, pues las del reloj sí parecen más como un botoncito, que son estas de aquí abajo. Nuestro cargador para nuestras baterías recargables, ahí vemos, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí de simbología? A ver, ¿qué reconocen ustedes ahí? Un voltaje, los amperios, Sí, kilovatios, listo. Ahí habló quién. Tania. Tania. Y lo Listo, Tania. ¿Qué más reconocen? ¿Qué más Corriente reconocen? alterna. amperios, Corriente alterna. Listo. Esta ola de acá es la corriente alterna. Listo, muy bien. ¿Qué más reconocen ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? La corriente Doña Magali, ¿qué más reconoce? ¿Qué más símbolos reconoce? Los voltios, los miliamperios, Sí. los kilovoltios. Uy, no, kilovatios no. Profe, el consumo Kilovatios. No, eh, estoy escuchando kilovatios. estoy escuchando a César. kilovatios hora Consumo sobre mes. nominal, Kilovatios hora, sí. sí señor. Kilovatios hora, sí. Ah, eso sí. Bueno, ¿y esto no nos recuerdan o no se ve? La continua. Exactamente, corriente continua o corriente directa, ¿no? Aquí lo acabamos de ver en el libro. Véalo, acá está. Profe, y los G, la HZ, pero es que no me acuerdo, eso es como la velocidad, ¿sí? La frecuencia, la ¿No frecuencia. será mi qué? Frecuencia. La frecuencia es. Sí, la frecuencia de la electricidad. Así aquí dice que es, entonces aquí nos dice que es compatible en la entrada desde 100 hasta 240 voltios y desde 50 hasta 60 hertz. O sea que en pocas palabras nos sirve en Estados Unidos y en todos los países que seguimos la tecnología estadounidense, y también sirve en Europa, que trabaja a 240, y todos los países, me imagino que África y todo eso, que manejan los estándares europeos. ¿Sí? Ya que los chinos, todo lo que crean los chinos es mundial. Los chinos tienen sus propias normas. La verdad no sé muy bien ellos qué voltaje manejarán. No sé, no tengo claro. Los chinos y los japoneses. Sí, sí, lo que me refiero es que todo lo que crean ellos, o sea, lo que eso lo crearon, es hecho en China, Sí. o sea, lo que crearon ellos es para todo el mundo, o sea, no se Ah, basa sí, sí, solamente sí. en un
en un estado, o sea, en un país, o sea, es mundial. O sea, que Sí. son inventores que crean para todos. Sí, el mercado de ellos es un mercado mundial, correcto. Pues en este caso, este tiene las patitas así, pues para las tomas norteamericanas, que son las mismas tomas nuestras. Pero con seguridad, este dispositivo viene con un adaptador que es para las paticas redonditas, que son las que se utilizan en Europa. Sí, con seguridad él viene ahí, que creo que a más de uno le ha sucedido con el celular también, que compran el celular y el cargador viene con un poco de adaptadores extraños, pero es por eso, porque viene para, a lo mejor son cargadores que vienen... Hay algunos que traen para cargar el celular. Sí, correcto. Entonces son para poderlo conectar en una toma europea. Tengo entendido que en países como Argentina se maneja norma eléctrica no estadounidense, sino europea. Entonces ahí esa es la información que nos da ese... Ah, bueno, faltó algo. Faltó algo. ¿Esto qué es? Esto no, esto lo pasaron por alto. ¿Esto qué es? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Profe, ¿ese es el espesor del cemento? No. 15 segundos. Tic tac, tic tac. 10 segundos. Tic tac, tic tac. ¿Quién se acuerda? 5 segundos. Tic tac, Yo me tic fui de tac. donde Bueno, ahora sí. ¿Quién dijo? ¿Quién? 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 ¿Nadie? Que se lo traen los mismos los cargadores, ¿no? Pero es que no recuerdo Sí. cómo es que... Bueno, chicos. Es cuando habla sobre si está doblemente protegido. Sí, señora. Muy bien, Angie. Sí, señora. Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Sí, señora. Ahí nos indica ya acá en el RETIE, por eso abrí el RETIE. ¿Qué tenemos aquí? A ver, ¿dónde eran los símbolos? Aquí. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, señor. Este tiene pruebas y qué tal. Aquí está. Doble aislamiento. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tiene doble aislamiento. O sea que los circuitos electrónicos por dentro están aislados. Y fuera de eso tiene esta otra carcasa que también es aisladora. Muy bien. Bueno, aquí tenemos más las pilas, tipo moneda, tipo botón, en nuestras calculadoras, muy bien, en nuestros computadores. ¿Dónde está? ¿Dónde está la pila? ¿Quién la ve? ¿Quién vio la pila? En la parte de abajo, profe, al lado. Sí, Andrés y Giver, sí, muy bien. Muy bien, aquí está la pila, sí señor. Y se ve hasta la referencia, la CR2032 precisamente. Ajá, correcto. Muy buena esa foto, profe. Ahí está la foto, sí. Bien. Ahí está, ve, ahí apareció. Una pila de 9 voltios, la famosa pila cuadrada. Pues no es otra cosa que 6 pilas de 1.5 interconectadas entre sí. ¿Listo? Porque la reacción química... Como un puente. Sí, están todas puenteadas y van conectadas en serie. O sea, positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo. Claro que está en la parte de abajo, ¿no? Y por arriba, pues sí se le saca la electricidad. Entonces ahí están todas puenteadas, sí. Esta es otra modalidad de la pila de 9 voltios. Mira, ahí están las dos modalidades. Entonces podemos hacer en forma apilada las celditas que cada una nos produce de a 1,5 o podemos directamente puentear
6 baterías de 1.5. Bueno, 6 pilas de 1.5. Y ahí obtendríamos nuestros 9 voltios. Nuestra fuente de alimentación para los computadores, que pues en sí lo que hacen es convertir la energía, el voltaje alterno o la corriente alterna en corriente directa. Y de 120 voltios, o en este caso ella funciona a 230, únicamente, ahí tiene la advertencia de que funciona únicamente a 230, y lo convierte a los voltajes que necesita el computador por dentro, que son de corriente directa y además de 5 voltios, de menos 5 voltios, de 12 voltios y de menos 12 voltios. Ahí está nuestra fuente de alimentación destapadita. Y pues estos componentes son los que llevan a cabo esa tareita de convertir los 120 voltios en 5 voltios y de corriente alterna que va alternándose, que va variándose 60 veces por segundo, o sea 60 Hz, a un voltaje estable, que no varíe. Y aquí tenemos lo mismo, pero para el portátil, mucho más compacto. Lo mismo, pero para el portátil. Listo, en este caso este es un adaptador Lenovo que de 65 vatios. Esta que vimos arriba fácilmente es de 200, 300 vatios. Esta de abajo es de 65 vatios. Y por aquí dice, ¿no?, que nos da 20 voltios de corriente directa. Y la entrada es de 100 a 240 voltios. Y también admite de 50 a 60 Hz. O sea, es compatible con la electricidad a nivel mundial. Listo. Y pues tiene acá varios símbolos. A ver si hay alguno conocido. Bueno, creo que los del RETIE no hay más. No hay más. Ah, bueno, está el de riesgo eléctrico, ¿no? Si lo observan ahí. Está el del riesgo eléctrico. Sí, ahí se ve clarito, profe. Ahí está el de riesgo eléctrico. Y aquí también nos indica una casita. La casita quiere decir que es para uso interior, no es para uso exterior. No soporta la intemperie, no soporta la lluvia, no soporta la luz del sol. Tiene que ser en interiores. Ahí está un adaptador de los sencillitos, desarmado, de los baraticos, pero pues cumple la misma función, lo único es que no son buenos regulando, ¿no? Tienen de pronto saltos súbitos a la salida, pero en esencia la función es la misma. Acá nuestros amigos cargadores de los teléfonos celulares que cumplen la misma función. Aquí tenemos los bancos para almacenar. Esto dice acá que es un banco de baterías para un sistema de alimentación ininterrumpida, o sea, como quien dice una UPS, en un centro de datos. O sea, en un lugar que se almacena información, por ejemplo, los servidores de Netflix, ¿no? ¿Dónde están los servidores de Netflix? ¿Quién sabe? ¿Quién de ustedes sabe dónde están los servidores de Netflix? ¿Ah? ¿No están en Estados Unidos? No. No están en Estados Unidos. Los servidores de Netflix están en cada ciudad. En cada ciudad. En Colombia en cada ciudad hay servidores de Netflix. Hay un centro de datos, incluyendo Villavicencio, y ahí están las series y las películas guardadas en discos duros. ¿Listo? Y por supuesto incluyendo Bogotá. Entonces, esto se hace precisamente para no sobrecargar
pues unos servidores ubicados en un solo lugar, por ejemplo en Estados Unidos, como si por ejemplo lo hace Google, ¿no? Pero pues Google como es, o Facebook, pues ellos como manejan información a nivel mundial, pues sí tienen varios centros de cómputo, pero no en cada ciudad, ¿sí? En cambio Netflix, como sí es que usted está visualizando la película, pues digamos que tienen ahí cómo atender localmente la demanda de cada ciudad con centros de datos. Entonces aquí están todos estos bancos de datos, perdón, todos estos bancos de baterías. Y algo similar ocurre con la generación solar, ¿no? Las plantas solares también dependen de tener suficientes baterías. Estos hagan de cuenta las baterías de un carro. Es lo mismo, baterías de plomo ácido. No son del ion de litio las que ganaron el premio Nobel, no. Son son de plomo ácido porque pues son de alta capacidad. ¿Listo? Profe, Sí. como las de las cámaras de seguridad. Por ejemplo, nosotros También. cuando hablando otra vez al También. tema de donde trabajé, utilizamos, o sea, instalábamos el poste Sí. de fibra de vidrio, Sí. lo metíamos ahí, lo enterrábamos, Sí. y en la parte, o sea, en la parte ahí como el medio del poste le metíamos un cajón y ahí las baterías. Sí. Eran 2 baterías grandotas. Claro. Entonces, y arriba, en el domo, o sea, ahí en la parte, Sí. en la corona del Correcto. poste, le metíamos paneles solares y Correcto. de eso la recargaba las baterías, y para que las cámaras eran a 360 grados, giraran y grababan todas alrededor. Entonces eso es lo que hay en las estaciones de Ecopetrol. Y a propósito, Castilla 1, Chichimene. sí. Bueno, entonces todo eso era así. Nosotros instalábamos eso. Yo era ayudante técnico instalador Sí. en Survision, y eso trabajaba para Hydra. Bueno, Ok. entonces hacíamos toda esa función. Qué bueno. Ve, a propósito, creo que Andrés nos compartió unas fotografías, pero no las hemos analizado, no nos las ha explicado. Entonces voy a abrir el espacio en clase para que nos pueda explicar. Bueno, no he llamado a asistencia y pues ya se está acabando el tiempo de la plataforma, también se está acabando el tiempo de la sesión. Entonces salgamos, estén ahí muy atentos e ingresamos nuevamente. ¿Listos? Entonces a la 1, a las 2 y a las 3.